todas las maravillosas personas que me acompañan en Oración y Verbo. En esta ocasión, te invito a detenerte por un momento y preguntarte algo muy profundo. ¿Qué haría Jesús en tu situación actual? Vamos a adentrarnos en esta interesante, profunda y poderosa reflexión. Tal vez estés enfrentando una decisión difícil, una herida emocional o un momento de incertidumbre, y tu mayor deseo es resolver de la mejor forma posible con ejemplos divinos. Pues este es tu video. Vamos a iniciar con este pequeño contexto. En el Evangelio de Juan 13 versículo 15, Jesús dice: Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Este versículo nos recuerda que Jesús no solo vino a salvarnos, sino también a enseñarnos con su ejemplo, de cómo actuar en cada situación de la vida. Y es que, todos enfrentamos desafíos y situaciones que nos ponen a prueba, desde la desesperanza, hasta el rencor o la inseguridad. Voy a compartir contigo 25 ejemplos de comportamientos y actitudes que suelen ser muy comunes, y como cada uno de ellos, nos invita a reflexionar sobre cómo el amor y las enseñanzas de Jesús pueden ayudarnos a superarlos. Acompáñame mientras encontramos a través de su sabiduría, la paz y la fortaleza para enfrentar cada dificultad con un corazón renovado. Estos son: 1. Discutir. Discutir, en su sentido más destructivo, implica mucho más que simplemente intercambiar opiniones. A menudo, se convierte en una batalla de egos, donde cada persona se enfoca más en defender su punto de vista y su derecho de ser escuchado que en buscar una solución. Las discusiones pueden volverse destructivas cuando dejamos que la ira o el orgullo tomen el control. Muchas veces, en medio de un desacuerdo, perdemos la capacidad de escuchar y nos dejamos llevar por el deseo de tener razón. Las discusiones pueden transformarse en confrontaciones destructivas, cuando el objetivo deja de ser en resolver el conflicto, y se convierte en herir al otro. Esto crea distanciamiento, resentimiento, y una comunicación pobre. Ejemplo. Imagina que llegas a casa después de un día estresante, y tu pareja te señala algo que no hiciste en casa. Te sientes agotado, y en lugar de escuchar con calma, reaccionas inmediatamente. Las palabras empiezan a volar sin filtro, y antes de que te des cuenta, lo que comenzó como una crítica pequeña, se convierte en una pelea grande. Ambos se hieren con palabras dolorosas, y la relación se tensiona aún más. Reflexión. Jesús nos mostró un enfoque diferente cuando se enfrentó a la crítica. En lugar de responder con enojo o indignación, Él se mantenía sereno y buscaba el entendimiento. En el Sermón del Monte, Jesús nos invita a ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5 versículo 9. En lugar de dejarnos arrastrar por las emociones del momento, Jesús nos anima a actuar con sabiduría y amor, siempre buscando una solución que construya puentes, no muros. Jesús, al igual que en Mateo 18 versículo 15, enseñó que si tenemos un conflicto con alguien, debemos ir directamente a esa persona para resolverlo, no hablar a sus espaldas. La reconciliación es clave en su mensaje, y el amor debe ser la base de nuestra comunicación. Aplicación práctica. La próxima vez que te encuentres en medio de una discusión, detente y respira profundamente. Haz un esfuerzo consciente para escuchar a la otra persona sin interrumpir, y trata de comprender su perspectiva. Recuerda que el diálogo y la humildad siempre abren caminos para la paz. 2. Impaciencia.
La impaciencia es la sensación de que no podemos esperar para obtener lo que deseamos, o que las circunstancias deben adaptarse a nuestro tiempo y conveniencia. Es la incapacidad para aceptar la demora de los procesos naturales de la vida, y puede reflejar un deseo de controlar el tiempo, las situaciones o las personas a nuestro alrededor. Esta actitud refleja una falta de aceptación del proceso natural de las cosas, y a menudo genera ansiedad, irritabilidad y malestar emocional. Nos hace sentir que el tiempo está en nuestra contra, cuando en realidad, el tiempo tiene su propio ritmo divino que debemos aprender a respetar. Ejemplo. Imagina que vas conduciendo hacia una cita importante. El tráfico está detenido, y un conductor detrás de ti empieza a tocar el claxon, exigiendo que te apures. Sientes que la presión aumenta, tu cuerpo se tensa, y en lugar de relajarte, decides enfrentarlo, saliendo del coche para gritarle. Esto no solo crea más caos, sino que además, te arrastra a un estado emocional negativo, aumentando tu frustración. Reflexión. Jesús nunca mostró impaciencia, incluso cuando las circunstancias lo presionaban. En Marcos 4 versículo 38, cuando estaba en una barca con sus discípulos y la tormenta azotó, Él estaba durmiendo tranquilamente. Cuando lo despertaron, no reaccionó con ansiedad ni miedo, sino con calma y autoridad. Jesús entendió que todo tiene un tiempo, y que la ansiedad solo nos aleja de la paz. Nos enseñó que confiar en el plan de Dios es fundamental. No se angustien por nada, más bien, presenten sus peticiones a Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4 versículo 6. Aplicación práctica. Cuando te encuentres impaciente, recuerda que el tiempo no está en tus manos, pero sí lo está tu actitud hacia él. Practica la respiración profunda y la oración, pidiendo a Dios que te ayude a confiar en su tiempo perfecto. Recuerda que las demoras, que suelen verse como obstáculos, suelen ser también en muchos escenarios, oportunidades para aprender y crecer. 3. Falta de empatía. La falta de empatía se refiere a la incapacidad de ponernos en el lugar de otra persona, y comprender sus sentimientos. Puede generar frialdad, indiferencia, aislamiento, y hasta la falta de consideración hacia sus necesidades o problemas. Es un egoísmo que no permite que conectemos con el dolor o las dificultades de los demás, llevándonos a juzgar sin comprender. Sin empatía, las relaciones se vuelven superficiales y pueden desmoronarse. Ejemplo. Supón que un amigo te cuenta que está pasando por dificultades económicas y emocionales. Sin embargo, en lugar de mostrar interés y apoyo, le dices que todos tenemos problemas o no es para tanto. Esta falta de comprensión crea una barrera, y tu amigo se siente más solo y no comprendido. Reflexión. Jesús, en todos los aspectos de su vida, demostró una empatía profunda. En Mateo 9 versículo 36, dice: Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas sin pastor. Jesús no solo vio a la gente como un grupo, sino que vio el sufrimiento individual de cada uno. Su compasión no tenía límites, y su ejemplo nos invita a ser empáticos, a comprender los sentimientos de los demás, y a no apresurarnos a emitir juicios. Él nos llama a llorar con los que lloran, y a compartir las cargas de los demás. Romanos 12 versículo 15. Aplicación práctica. La próxima vez que alguien te comparta su dolor, no minimices su situación. Haz una pausa,
Escucha atentamente y comparte con ellos una palabra de consuelo o simplemente tu presencia. Pregúntate: ¿qué sentiría si estuviera en sus zapatos? Practica el escuchar sin juzgar, y la empatía será el puente que fortalecerá tu relación con esa persona. 4. Celos. Los celos surgen cuando sentimos que algo que valoramos está siendo amenazado por la presencia o el éxito de otro. Es un sentimiento que surge de la inseguridad, el miedo a perder lo que amamos, ya sea en una relación, en el trabajo, la competencia o en nuestra vida personal. Los celos a menudo van acompañados de desconfianza y un deseo de control, lo que puede destruir la armonía de una relación. Suelen dañar relaciones e inhibir nuestra capacidad para disfrutar del amor y la confianza mutua. Ejemplo: imagina que tu amigo recibe una promoción en el trabajo que tú esperabas. Aunque sabes que lo ha ganado con mérito, no puedes evitar sentir celos. Esto te lleva a evitarlo, a hablar mal de él y sentirte incómodo cuando está cerca. Los celos te alejan de su éxito, cuando, en realidad, podrías celebrar junto a él su logro. Reflexión. Jesús nunca mostró celos, a pesar de que su posición como Hijo de Dios era única. Él sabía que su propósito no dependía de los logros humanos, sino de cumplir la voluntad del Padre. En Lucas 12 versículo 15, Jesús advirtió: cuídense de toda avaricia, porque la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Al aprender a celebrar el éxito de los demás, liberamos nuestro corazón de la competencia destructiva. Jesús nos enseñó que el amor debe ser nuestra prioridad, no el deseo de competir o compararnos. Aplicación práctica. La próxima vez que te sientas celoso, toma un momento para reflexionar sobre la belleza del éxito de los demás. Ora por ellos, pidiendo que continúen prosperando, y enfócate en lo que tú puedes lograr en tus propios caminos. Deja que el amor y la gratitud reemplacen la envidia. 5. Envidia. La envidia es un sentimiento de descontento, o resentimiento, que surge cuando vemos que otra persona tiene algo que deseamos para nosotros mismos. Puede manifestarse tanto en logros materiales, como en cualidades personales o relaciones. La envidia se alimenta de la comparación constante, ya que no nos contentamos con lo que tenemos, sino que deseamos lo que pertenece a otro. Este sentimiento puede ir creciendo si no se controla, llevándonos a pensar que lo que los demás tienen nos pertenece por derecho. En lugar de admirar y aprender de los éxitos ajenos, la envidia puede llevarnos a desear que el otro pierda lo que tiene. Ejemplo: imagina que ves a un compañero de trabajo ser reconocido por un logro que tú esperabas alcanzar. En lugar de sentir alegría por su éxito, sientes celos, pensando que tú lo merecías más. Este pensamiento te consume, y comienzas a disminuir el valor de su logro en tu mente, incluso envidiando las relaciones que él ha cultivado con los superiores. Reflexión. Jesús no mostró envidia, a pesar de ser el Hijo de Dios. En Mateo 20 versículo 28, Él nos enseñó: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Jesús no se comparaba con los demás ni deseaba lo que ellos tenían. En lugar de envidiar el éxito de otros, Él nos invita a confiar en que lo que Dios tiene reservado para nosotros es perfecto y justo. En Filipenses 4 versículo 11, Pablo nos dice: he aprendido a contentarme con lo que tengo. Jesús enseñó que la verdadera paz no se encuentra en lo que otros tienen, sino en lo que Dios ha planeado para nosotros.
Aplicación práctica. Cada vez que sientas envidia, detente y reflexiona sobre tus bendiciones. Ora por la capacidad de alegrarte sinceramente por los éxitos ajenos, y pídele a Dios que te ayude a ver la belleza y los dones que ya tienes en tu vida. 6. Desesperanza. La desesperanza es una emoción profundamente desoladora, que ocurre cuando sentimos que no hay forma de cambiar nuestra situación, que estamos atrapados, y que nuestros esfuerzos por mejorar son inútiles. Básicamente, es la creencia de que no hay solución a los problemas. Este estado puede llevar a una parálisis emocional y mental, donde nos sentimos incapaces de actuar, lo que puede conducir a la depresión o la ansiedad. Ejemplo. Supón que atraviesas una serie de fracasos en tu vida profesional o personal. Intentas varias veces cambiar las circunstancias, pero parece que nada funciona. El agotamiento emocional te lleva a pensar que nada tiene sentido, y sientes que no hay salida. Reflexión. En el Sermón del Monte, Jesús nos dio una enseñanza que puede ser aplicada cuando sentimos desesperanza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5 versículo 4. Cuando sentimos que todo está perdido, Jesús nos recuerda que hay esperanza en Él. Él prometió que estaría con nosotros siempre, incluso en los momentos más oscuros. En Isaías 40 versículo 31 dice: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Esto es un recordatorio de que, a pesar de las circunstancias, Dios puede renovar nuestras fuerzas y guiarnos hacia un futuro lleno de esperanza. Aplicación práctica. Si alguna vez te sientes sin esperanza, recuerda que siempre hay un propósito divino detrás de cada desafío. Ora con fe, pidiendo por fortaleza, y recuerda que el poder de Dios nunca se agota. Cree en su capacidad para restaurar y traer luz donde hay oscuridad. 7. Ira. La ira es una emoción intensa y destructiva que puede llevar a la agresión y a la confrontación. A menudo surge cuando nos sentimos agraviados, frustrados, o cuando la injusticia o el resentimiento no se ha resuelto. Si no se controla, la ira puede llevarnos a tomar decisiones impulsivas, lastimar a otros o arruinar nuestras relaciones. La ira es un veneno emocional que nos consume y nos hace actuar de maneras que generalmente lamentamos después. Ejemplo. Imagina que un compañero de trabajo te interrumpe constantemente en una reunión. Te sientes cada vez más frustrado, y en un momento de ira, le hablas de manera brusca, causando que la situación se tense. Aunque tu objetivo inicial era ser escuchado, tu ira arruina cualquier oportunidad de comunicación constructiva. Reflexión. Jesús nos mostró cómo manejar la ira de manera pacífica. En Mateo 5 versículo 22, Jesús enseña: Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aunque Jesús experimentó situaciones de injusticia, como cuando fue maltratado, Él nunca respondió con ira. Al contrario, Él enseñó a ponerse la otra mejilla, Mateo 5 versículo 39, y a evitar la violencia verbal o física. La ira no solo daña nuestras relaciones, sino que nos aleja de la paz interior que Jesús nos ofrece. Al igual que Él, podemos elegir responder con paciencia, control y amor. Aplicación práctica. Cada vez que sientas ira, recuerda que puedes tomar un paso atrás. Respira profundamente,
y ora por sabiduría para manejar tus emociones de manera tranquila. Si sientes que la ira es intensa, retírate de la situación y pide a Dios la serenidad para actuar con paz. 8. Resentimiento. El resentimiento es un rencor persistente que sentimos cuando creemos que alguien nos ha hecho un daño. Suele causar amargura o dolor. A diferencia del perdón, el resentimiento nos mantiene atrapados en el pasado, alimentando una postura negativa que nos impide perdonar y sanar. Nos aleja del perdón, que es liberador, y nos retiene en un ciclo de dolor emocional. Ejemplo. Imagina que un amigo te traicionó en el pasado, y, aunque todos han seguido adelante, tú sigues recordando ese daño. Cada vez que ves a esa persona, tu corazón se llena de rencor, y no puedes evitar su mirada o incluso no hablarle. El resentimiento, aunque te da la falsa sensación de justicia, en realidad te está frenando emocionalmente. Reflexión. Jesús fue un ejemplo de perdón radical. En Mateo 18 versículo 21 al 22, Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar a su hermano, y Jesús respondió: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Jesús nos mostró que el perdón es un acto de libertad, no solo para el que recibe, sino también para el que otorga el perdón. Al liberarnos del resentimiento, nos abrimos a la sanación. Como Él perdonó, incluso a quienes lo crucificaron, podemos elegir dejar ir el rencor y abrazar la paz que viene del perdón. Aplicación práctica. Si tienes resentimiento hacia alguien, haz un esfuerzo consciente por perdonarlo. Ora a Dios, pidiendo que te ayude a liberar tu corazón y te dé la paz que solo Él puede ofrecer. Recuerda que el perdón no es una justificación del mal hecho, sino una decisión de liberación. 9. Odio. El odio es un sentimiento profundo y destructivo de aversión hacia alguien o algo, que puede llevar a la agresión y al aislamiento, que inclusive, no solo daña nuestras relaciones, sino que también nos corroe por dentro. El odio nos hace ver a los demás como enemigos, y nos priva de la capacidad de amar, y de ver lo bueno en las personas. Ejemplo. Supón que tienes un vecino con el que has tenido constantes desacuerdos. Cada vez que lo ves, sientes una rabia interna, que no puedes controlar. El odio hacia esa persona te consume, y, en lugar de tratar de resolver la situación, solo alimentas esa emoción negativa. Reflexión. Jesús nos enseñó en Mateo 5 versículo 44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian, y oren por los que los desprecian y los persiguen. En la cruz, Jesús oró por los que lo estaban crucificando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23 versículo 34. Si Él pudo perdonar y amar a aquellos que le hicieron daño, nosotros también podemos hacerlo. El amor de Jesús es la clave para romper el ciclo de odio en nuestras vidas. Aplicación práctica. Si sientes odio por alguien, ora por esa persona y pídele a Dios que te ayude a ver a esa persona como Él lo hace. Practica la misericordia y el perdón, sabiendo que liberar el odio solo te traerá paz. 10. Venganza. La venganza es el deseo de hacerle daño o sufrimiento a alguien que nos ha hecho daño, en respuesta a un agravio percibido, buscando equilibrar una injusticia percibida. Sin embargo, la venganza solo perpetúa el ciclo de dolor, y no resuelve el conflicto. Más bien, nos consume en una espiral de ira y resentimiento, alejándonos de la verdadera paz.
Ejemplo. Imagina que un colega te ha difamado en el trabajo y sientes que es injusto. Decides vengarte, hablando mal de él, frente a otros. Aunque al principio sientes satisfacción, te das cuenta de que esto solo empeora las cosas y te mantiene atrapado en un ciclo de maldad. Reflexión. Jesús nos enseñó a no buscar venganza. En Romanos 12 versículo 19, Pablo nos recuerda: no se venguen, amados míos, sino dejen lugar para la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Jesús, en su vida, demostró que la justicia divina no se obtiene mediante el mal, sino a través del perdón. Vengarnos solo perpetúa el mal, pero al perdonar, demostramos el amor redentor de Cristo. Aplicación práctica. Cuando sientas el impulso de vengarte, recuerda que Dios tiene el control de todas las cosas. En lugar de buscar venganza, ora por la sabiduría de perdonar y confiar en que Dios traerá justicia a su debido tiempo. 11. Desconfianza. La desconfianza es la falta de fe, seguridad o certeza en las intenciones, palabras o acciones de los demás. Surge cuando sentimos que alguien podría no ser sincero o que tiene malas intenciones, lo que lleva a la sospecha constante y al control sobre las relaciones. La desconfianza puede generar ansiedad, paranoia o sospechas infundadas, lo que daña las relaciones y crea barreras emocionales. Cuando no confiamos, nos cuesta abrirnos a los demás y, muchas veces, nuestras inseguridades nos llevan a distorsionar la realidad. Ejemplo. Imagina que tu pareja llega tarde a casa y, sin ninguna razón concreta, empiezas a pensar que te está engañando. Comienzas a revisarle el teléfono o hacerle preguntas incómodas, creyendo que hay algo que él o ella no te está contando. Aunque no hay evidencia de que algo esté mal, la desconfianza hace que te preocupes sin justificación, dañando la relación. Reflexión. Jesús nos enseñó a confiar en los demás, y especialmente en Dios. En Juan 14 versículo 1, Él dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús modeló una confianza completa en el Padre, incluso cuando enfrentó situaciones que podían haberle causado miedo o inseguridad. Al poner nuestra confianza en Dios, podemos dejar de temer y aprender a confiar en los demás de manera saludable. Jesús nos enseña a no vivir con sospechas, sino a ver lo mejor en las personas y darles el beneficio de la duda. Aplicación práctica. Si sientes desconfianza hacia alguien, ora por claridad y sabiduría. Busca primero la paz interior y recuerda que la confianza se construye con el tiempo, a través de la honestidad y el respeto mutuo. No dejes que la desconfianza arruine tus relaciones. 12. Victimismo. El victimismo es una actitud en la que una persona se ve a sí misma como una víctima de las circunstancias, de los demás, o de la vida en general, sin asumir responsabilidad por su situación. Este enfoque lleva a la autocompasión, y a la incapacidad para tomar responsabilidad por las propias acciones. En lugar de buscar soluciones, el victimismo nos mantiene en un estado pasivo y negativo, impidiendo que avancemos o cambiemos nuestra situación. Ejemplo. Imagina que estás pasando por dificultades en tu trabajo, pero en lugar de buscar soluciones o mejorar tus habilidades, te quedas atrapado en la mentalidad de que todo te sale mal por culpa de los demás. Te quejas constantemente de tu jefe, de tus compañeros, y sientes que no tienes el control de nada.
Este sentimiento de victimización te hace sentir impotente y sin esperanza. Reflexión. Jesús nunca adoptó una postura de víctima. A pesar de la injusticia que enfrentó, Él siguió adelante con un propósito claro. En Juan 10 versículo 18, Él dijo: Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Jesús enseñó a tomar la vida con responsabilidad, a perdonar y a buscar la paz, incluso cuando las circunstancias no eran favorables. Si bien es normal enfrentar dificultades, el victimismo solo nos aleja de la solución. Jesús nos invita a ser valientes y a actuar con fe, sabiendo que con su ayuda, podemos superar cualquier adversidad. Aplicación práctica. Si te encuentras en una situación difícil, trata de cambiar tu enfoque. No te veas como una víctima, en cambio, busca cómo puedes mejorar la situación y aprender de ella. Ora por fortaleza para tomar el control de tu vida, sin caer en la trampa del resentimiento o la queja. 13. Hostilidad. La hostilidad es una actitud agresiva física y emocional, inclusive amenazante hacia los demás, frecuentemente resultado de frustraciones o problemas no resueltos. Surge de sentimientos de resentimiento, frustración o ira. Es una postura defensiva que no solo crea conflicto, sino que también refleja una falta de disposición para resolver las diferencias de manera pacífica. La hostilidad puede alienar a las personas, generando un ambiente tenso y destructivo, tanto para quien la siente como para los demás. Ejemplo. Imagina que tienes un desacuerdo con un amigo cercano. En lugar de intentar hablar calmadamente y comprender el punto de vista del otro, comienzas a atacarlo verbalmente, a utilizar sarcasmo y a responder de manera hiriente. Esta actitud hostil no solo empeora el conflicto, sino que también rompe la relación de manera permanente. Reflexión. Jesús, incluso cuando fue desafiado por las autoridades, no respondió con hostilidad. En Mateo 5 versículo 39, nos instruye a no devolver mal por mal, sino a ofrecer la otra mejilla. Él mostró una profunda compasión y paciencia, incluso con quienes lo maltrataban. Jesús sabía que la hostilidad solo perpetúa el ciclo de daño y división, mientras que el amor y la paz sanan y restauran. Él nos enseñó que la paz debe ser nuestra prioridad, buscando siempre reconciliar y construir puentes, no muros. Aplicación práctica. Cuando sientas que estás a punto de reaccionar con hostilidad, toma un momento para respirar profundamente. Recuerda que la paz comienza en tu corazón, y que cada palabra y acción que elijas puede marcar la diferencia. Si es necesario, da un paso atrás y busca la reconciliación. 14. Manipulación. La manipulación es el acto de influir o controlar a los demás, en beneficio propio, en las decisiones o pensamientos de los demás, sin su conocimiento o consentimiento, sin considerar sus deseos, sentimientos o derechos. A menudo, la manipulación implica utilizar las emociones o la culpa para obtener lo que se quiere, sin tener en cuenta los intereses o el bienestar de la otra persona. Esta actitud genera desconfianza y daña las relaciones. Ejemplo. Supón que un amigo constantemente te pide favores, pero lo hace de manera que te hace sentir culpable, si no los cumples, usando frases como, pensé que éramos amigos, o, si no lo haces, estaré muy decepcionado. En lugar de ser directo, utiliza tus sentimientos de culpa para que accedas a hacer cosas que no quieres o no puedes hacer. Reflexión. Jesús nunca usó la manipulación para que las personas le siguieran.
Él ofreció su amor de manera genuina y libre, invitando a todos a seguirlo por el deseo de un corazón transformado, no por culpa ni coacción. En Mateo 10 versículo 8, Jesús dice: De gracia recibisteis, dad de gracia. El amor y la generosidad no deben ser utilizados como herramientas para manipular a los demás. La honestidad, la transparencia y el respeto son los cimientos de las relaciones cristianas. Cuando actuamos con un corazón limpio, libres de manipulaciones, construimos relaciones auténticas basadas en el respeto mutuo. Aplicación práctica. Sé consciente de tus intenciones cuando pidas algo a los demás. Asegúrate de que tus peticiones sean justas y que respeten los límites de los demás. Evita hacer sentir culpable a alguien para que haga lo que tú deseas. Practica la honestidad y el respeto en todas tus interacciones. 15. Egocentrismo. El egocentrismo es la tendencia a ver el mundo solo desde nuestra propia perspectiva y poner nuestro propio interés, bienestar o deseos por encima de los demás. Las personas egocéntricas tienden a ver el mundo desde su propia perspectiva, sin tener en cuenta cómo sus acciones afectan a las otras personas a su alrededor. Esto puede llevar a una desconexión emocional con los demás y a relaciones desequilibradas, ya que las necesidades ajenas no se consideran. Ejemplo. Imagina que en una conversación con un amigo, hablas solo de ti mismo, de tus logros, tus problemas y tus intereses, sin mostrar interés genuino por lo que el otro está experimentando. A pesar de que tu amigo está pasando por una situación difícil, no lo percibes, ya que todo se centra en lo que tú quieres compartir. Reflexión. Jesús enseñó la humildad y la empatía. En Filipenses 2 versículo 3 al 4, Pablo escribe: Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no vivió de manera egocéntrica. Él se sacrificó por nosotros, mostrando que la verdadera grandeza viene de servir a los demás. En lugar de centrarnos solo en nuestras necesidades, podemos aprender a amar a los demás de la misma manera en que Jesús nos amó. Aplicación práctica. Haz un esfuerzo por escuchar genuinamente a los demás, y considera sus necesidades y sentimientos. Practica la empatía y el servicio, sabiendo que la verdadera paz se encuentra en pensar en los demás y buscar su bienestar. Actúa con humildad y pon a los demás primero en tus relaciones y decisiones. 16. Inseguridad. La inseguridad es la sensación de no estar a la altura, de no ser capaz, o de no merecer ciertas cosas, lo que puede generar ansiedad, miedo al rechazo y una constante búsqueda de validación externa. Es una sensación de duda o falta de confianza en uno mismo, que a menudo se origina en comparaciones o críticas pasadas. Nos hace sentir que no somos suficientes, o que no merecemos lo que tenemos. Puede limitarnos y frenarnos, impidiendo que vivamos con libertad y paz. Es una actitud que puede hacernos dudar de nuestras decisiones, capacidades y valor personal. Ejemplo. Supón que estás en una reunión importante, y, aunque has trabajado duro para prepararte, te sientes nervioso, y temes que los demás piensen que no eres capaz. La inseguridad te hace dudar de tus habilidades y te paraliza, evitando que compartas tus ideas y contribuciones. Reflexión. Jesús nos mostró que nuestra identidad no depende de la opinión de los demás. Él
nunca se dejó influir por la crítica o las expectativas humanas. En Mateo 3 versículo 17, cuando Jesús fue bautizado, una voz del cielo proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Dios afirmaba a Jesús, no por lo que hacía, sino por quién era. De la misma manera, nuestra seguridad debe estar en nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. En Filipenses 4 versículo 13, Pablo nos recuerda: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Aplicación práctica. Cuando te sientas inseguro, recuerda que tu valor no depende de lo que otros piensen de ti, sino del amor incondicional de Dios. Ora pidiendo a Dios que te ayude a ver tu verdadera identidad en Cristo, y a caminar con confianza, sabiendo que Él te ha capacitado para todo lo que te llama a hacer. 17. Rencor. El rencor es un sentimiento persistente de hostilidad y amargura hacia alguien que consideramos nos ha causado un daño o agravio, a veces de manera intencionada. Es como una carga emocional que mantenemos dentro de nosotros, guardando resentimiento por algo que ocurrió en el pasado. Este sentimiento es un obstáculo para la paz interior y la reconciliación, y si no se enfrenta, puede afectar nuestra paz interior y nuestras relaciones, ya que el rencor puede llevarnos a revivir constantemente el dolor de ese agravio. Ejemplo. Imagina que un miembro de tu familia te hizo una gran injusticia hace años, y aunque han pasado mucho tiempo, aún sientes que no puedes perdonar lo que ocurrió. Cada vez que lo ves o hablas con él, el rencor surge, y eso afecta negativamente la relación. El recordar constantemente lo sucedido, impide que haya sanación y renovación en esa conexión. Reflexión. Jesús enseñó a perdonar, incluso a aquellos que nos han causado daño. En Mateo 18 versículo 21 al 22, cuando Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar, Jesús le respondió: «No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». El perdón es un acto de liberación, tanto para el que perdona como para el que es perdonado. El rencor, por el contrario, nos mantiene atados al pasado, mientras que el perdón nos abre a una nueva oportunidad de reconciliación y paz. Jesús, en su vida y muerte, nos mostró que el perdón es la clave para sanar nuestras heridas y liberar nuestra alma. Aplicación práctica. Si sientes rencor hacia alguien, reflexiona sobre cómo ese sentimiento está afectando tu vida. Ora por la gracia de perdonar, sabiendo que perdonar no significa olvidar, sino liberar tu corazón para encontrar paz. Recuerda que al perdonar, te liberas de la carga emocional del pasado. 18. Baja autoestima. La baja autoestima es una percepción negativa de uno mismo, donde una persona se siente inferior, incapaz o indigno de amor y éxito. Básicamente, la baja autoestima es la percepción de que somos menos valiosos o capaces que los demás, lo que puede generar inseguridad, envidia o frustración. Esta falta de confianza en las propias habilidades puede llevar a la autocrítica destructiva y a la procrastinación. Las personas con baja autoestima tienden a compararse negativamente con los demás, creyendo que no tienen el valor o la capacidad para lograr lo que desean. Ejemplo. Imagina que constantemente te comparas con tus amigos o compañeros de trabajo. Cada vez que ves el éxito o los logros de los demás, te sientes más pequeño, menos capaz y menos valioso. Esta visión negativa de ti mismo te impide aprovechar tus propias habilidades y talentos, lo que te mantiene en un ciclo de autocrítica y desmotivación. Reflexión.
Jesús nos enseñó que nuestra identidad no depende de nuestras habilidades o logros, sino de quienes somos en Él. En Salmos 139 versículo 14, se nos recuerda: Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, te estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Dios nos creó con un propósito y un valor únicos. En Cristo, somos amados, aceptados y valorados, sin importar lo que otros piensen o lo que logremos. La autoestima en Dios nos libera del miedo y nos da la confianza para vivir plenamente. Aplicación práctica. Cada vez que te sientas inseguro o te critiques a ti mismo, recuerda que eres una creación única y amada de Dios. Ora, pidiendo por una visión clara de tu valor en Cristo, y pide a Dios que te ayude a ver tu verdadero potencial. Aprende a amarte, como Él te ama, y a caminar con confianza en su propósito para tu vida. 19. Egoísmo. El egoísmo es la tendencia a anteponer los propios intereses y deseos a los de los demás, sin tener en cuenta las necesidades de otros. Es la preocupación excesiva por uno mismo y por los propios intereses. Este comportamiento puede ser perjudicial en las relaciones, ya que crea un ambiente de desconfianza y desequilibrio. Cuando nos enfocamos solo en nuestro propio bienestar, a menudo perdemos la capacidad de ser empáticos y de formar conexiones auténticas con los demás. Ejemplo. Imagina que estás organizando un evento familiar, pero decides tomar todas las decisiones sin consultar a los demás. Quieres que todo sea como tú deseas, sin tener en cuenta las preferencias o necesidades de tus familiares. Esto puede generar resentimiento, ya que no estás considerando el bienestar de los demás, y ellos pueden sentirse ignorados o poco valorados. Reflexión. Jesús nos enseñó que el amor verdadero se basa en el sacrificio y el servicio a los demás. En Filipenses 2 versículo 4, Pablo nos anima a no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Jesús, aunque era el Rey del universo, se humilló y sirvió a todos. Su vida fue un ejemplo de amor incondicional y generoso, poniendo las necesidades de los demás por encima de las suyas. Al aprender a vivir con un corazón generoso, dejamos de ser egoístas y comenzamos a construir relaciones basadas en el amor y la consideración mutua. Aplicación práctica. Haz un esfuerzo consciente por considerar las necesidades y deseos de los demás. En lugar de centrarse solo en lo que tú quieres, busca maneras de servir y bendecir a los demás. Practica el amor desinteresado, sabiendo que al hacerlo, reflejas el corazón de Cristo. 20. Hipocresía. La hipocresía es el acto de pretender tener virtudes, de fingir tener creencias, valores, sentimientos o cualidades que no se poseen realmente, mostrando una falsedad en el comportamiento y las intenciones. Se refiere a vivir de manera contraria a lo que se predica o lo que se espera de uno mismo. Esta actitud mina la confianza de los demás, ya que crea una falsa imagen de una persona que no corresponde con la realidad. Ejemplo. Imagina que en tu iglesia predicas sobre el perdón y la importancia de vivir en paz, pero cuando alguien te hace un daño, guardas rencor y hablas mal de esa persona a espaldas. El contraste entre lo que enseñas y lo que haces genera una desconexión con los demás, que comienzan a dudar de tu sinceridad. Reflexión. Jesús fue muy claro sobre la hipocresía, especialmente con los fariseos, quienes pretendían ser justos pero no vivían de acuerdo con lo que enseñaban. En Mateo 23 versículo 27, Jesús los llama
sepulcros blanqueados. Es decir, parecen ser justos por fuera, pero por dentro están llenos de maldad. Jesús nos invita a ser sinceros y a vivir conforme a los principios que enseñamos, sabiendo que nuestra autenticidad refleja la verdad de Dios. Al vivir con integridad, damos un testimonio genuino de nuestra fe. Aplicación práctica. Examina tu vida y asegúrate de que tus palabras y acciones estén alineadas. Si estás predicando algo, asegúrate de vivir conforme a ello. La verdadera paz viene de ser transparente y vivir de acuerdo con los principios que profesamos. 21. Falta de compasión. La falta de compasión es la incapacidad, o falta de deseo de entender el sufrimiento, o las dificultades de los demás. Las personas sin compasión pueden ser indiferentes a las necesidades emocionales de los otros, lo que crea una insensibilidad, desconexión y falta de apoyo en las relaciones. La compasión, por el contrario, nos motiva a actuar en beneficio de los demás y a compartir sus cargas. Ejemplo. Imagina que un amigo está pasando por una pérdida importante, pero tú, en lugar de ofrecer apoyo o consuelo, minimizas su dolor o haces comentarios insensibles, como «Deberías estar superándolo ya». Esta falta de empatía refleja una desconexión emocional y no demuestra el amor que podríamos ofrecer. Reflexión. Jesús mostró compasión en todo lo que hizo. En Mateo 9 versículo 36, se nos dice que, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Jesús no solo veía el sufrimiento, sino que se involucraba activamente en aliviarlo. Él nos llama a hacer lo mismo, a ser sensibles a las necesidades de los demás, y a mostrar compasión en nuestras acciones diarias. Aplicación práctica. Cuando veas a alguien que está sufriendo, haz un esfuerzo por mostrar comprensión y apoyo. No solo escuches, sino actúa para ayudar de la manera que puedas. La compasión verdadera transforma tanto a quien la recibe, como a quien la ofrece. 22. Codicia. La codicia es un deseo excesivo e insaciable de poseer riquezas, poder o estatus, sin importar el costo o las consecuencias, a menudo a expensas de los demás. Este deseo insaciable puede llevarnos a actuar de manera egoísta, haciendo cosas inmorales o deshonestas, para obtener más de lo que queremos. La codicia nos aleja de lo que realmente importa, centrando nuestra atención solo en el materialismo y la acumulación. Ejemplo. Imagina que estás trabajando en una empresa y ves una oportunidad para obtener un ascenso. Sin embargo, para conseguirlo, decides aprovecharte de un compañero de trabajo, robándole sus ideas y presentándolas como tuyas. Este acto de codicia puede proporcionarte un beneficio momentáneo, pero inevitablemente, afecta tu integridad y relaciones con los demás. Reflexión. Jesús enseñó que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales. En Mateo 6 versículo 19 al 21, nos advierte: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La codicia nos aleja de Dios, y nos encierra en un ciclo de insatisfacción. Jesús nos invita a poner nuestro corazón en lo eterno, no en lo temporal. Aplicación práctica. Haz un examen de conciencia sobre tus deseos y motivaciones. Pregúntate si estás buscando la acumulación de riquezas,
o logros a expensas de tus principios o relaciones. Aprende a disfrutar de lo que tienes, y a valorar lo espiritual y lo eterno por encima de lo material. 23. Arrogancia. La arrogancia es un exceso de autoestima, que lleva a una persona a sentirse superior a los demás. Las personas arrogantes desprecian a los demás, desprecian las opiniones o ideas de otros, y tienden a pensar que siempre tienen la razón, manifestada a través de una actitud condescendiente o altiva. Es la creencia de que es el mejor o más importante que los demás. Esta actitud puede crear conflictos y alienación, ya que otros no se sienten respetados, ni valorados. Ejemplo. Imagina que en una reunión de trabajo, un compañero propone una idea innovadora. En lugar de escuchar o considerar su propuesta, te burlas de él, diciendo que nunca lograrías algo tan brillante como esto. Tu actitud arrogante no solo minimiza su aporte, sino que también deteriora tu relación con los demás, haciendo que te perciban como despectivo y difícil de tratar. Reflexión. Jesús modeló la humildad, a pesar de ser el Hijo de Dios. En Filipenses 2 versículos 5 al 7, se nos dice que, habiendo sido en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Jesús nos muestra que la verdadera grandeza no está en sentirse superior, sino en servir a los demás con humildad. La arrogancia crea barreras entre nosotros y los demás, mientras que la humildad nos acerca. Aplicación práctica. Evita comportarte con soberbia y reconoce los logros y habilidades de los demás. Practica la humildad, y recuerda que todos somos iguales ante Dios. Usa tu posición o talento para servir y bendecir a los demás, en lugar de para destacar o poner a otros abajo. 24. El negativismo. El negativismo es una tendencia persistente a ver el mundo de manera pesimista, y anticipando lo peor en todas las circunstancias. Es básicamente una actitud mental persistente que se enfoca en lo malo de las situaciones, esperando lo peor, y anticipando siempre que las cosas no saldrán bien. Esta actitud puede crear un ciclo de desesperanza y parálisis, donde no se ve ningún propósito positivo en las circunstancias, y a menudo se descartan las soluciones posibles, limitando el crecimiento personal y la paz interior. Ejemplo. Imagina que te enfrentas a un proyecto importante en tu trabajo. En lugar de ver la oportunidad de crecer y aprender, te obsesionas con el miedo al fracaso. Te dices a ti mismo: esto no va a salir bien, seguro que cometeré un error, y será un desastre. Este pensamiento negativo te consume, afectando tu motivación y tu capacidad para tomar acción. Como resultado, el proyecto se ve afectado porque tu mente está bloqueada por el temor a los posibles fracasos. Reflexión. Jesús nos enseña a confiar en el poder de Dios y en su plan para nuestras vidas, incluso cuando enfrentamos dificultades. En Mateo 17 versículo 20, Él dice: si tuvierais fe, como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. La fe en Dios nos permite ver más allá de las circunstancias inmediatas y nos ayuda a encontrar esperanza incluso en los momentos más difíciles. El negativismo nos ata a una perspectiva limitada, pero la fe nos abre a nuevas posibilidades y soluciones. Jesús no nos llama a vivir bajo el peso del temor o la desesperanza, sino a confiar en que todo tiene un propósito y que, con él, podemos superar cualquier obstáculo. Aplicación práctica.
cuando te encuentres pensando negativamente sobre una situación, recuerda que el poder de la fe en Dios puede cambiar tu perspectiva. Ora y pide por valentía para tomar acción, y por una mente renovada. En lugar de enfocarte en lo que podría salir mal, busca las bendiciones y oportunidades que pueden surgir. A medida que cambias tu mentalidad, verás que incluso los desafíos se pueden transformar en lecciones valiosas y momentos de crecimiento. 25. La burla. La burla es el acto de ridiculizar o menospreciar a alguien con el fin de hacerlo sentir inferiores, vergonzosos o sin valor. Esta actitud es despectiva, y puede ser verbal o gestual, es decir, expresarse a través de palabras, gestos o comportamientos con la intención de causar daño emocional. Generalmente, suele provenir de un sentimiento de inseguridad o de superioridad. Aunque a menudo se ve como un mecanismo de defensa o de humor, la burla puede causar un daño emocional profundo en la persona objeto de la misma y puede crear un ambiente tóxico en las relaciones. Ejemplo. Imagina que un compañero de trabajo tiene una idea creativa o presenta un proyecto y en lugar de reconocer su esfuerzo o darle apoyo, haces un comentario sarcástico o ridiculiza su propuesta frente a otros. ¿En serio pensaste que eso iba a funcionar? Es la idea más tonta que he escuchado. Dices, riéndote de él. Este acto de burla no solo disminuye la autoestima de la otra persona, sino que también puede afectar la confianza y el respeto dentro del equipo de trabajo, dañando la relación a largo plazo. Reflexión. En Mateo 7 versículo 12, Jesús nos enseña la regla de oro. Así que, en todo, haz a los demás lo que quieras que ellos hagan a ti. La burla no solo es destructiva para la persona objeto de la misma, sino que también refleja una falta de compasión y empatía. Jesús nos invita a tratar a los demás con el mismo respeto y dignidad que esperamos recibir. Él nunca ridiculizó a aquellos que se acercaban a Él, sino que les ofreció consuelo, perdón y sanación. La burla, en cambio, nos aleja del amor cristiano y nos hace actuar con dureza, incapaces de reconocer la humanidad y el valor de los demás. Aplicación práctica. Cada vez que sientas la tentación de burlarte de alguien, o hacer un comentario despectivo, recuerda cómo Jesús trató a los demás con dignidad y respeto. Haz un esfuerzo consciente por ser un edificador, no un destructor. Practica la empatía y la compasión en cada interacción, y recuerda que las palabras tienen un poder profundo, para sanar o para herir. Si alguna vez has sido objeto de burlas, busca sanar ese dolor con la verdad del amor incondicional de Dios, y aprende a tratar a los demás con la misma gracia. Y ahí lo tienes. Estas actitudes destructivas pueden distorsionar nuestra visión de las personas y las situaciones. La vida está llena de desafíos y momentos que nos pueden hacer perder el rumbo, pero, como nos enseñó Jesús, la verdadera paz no proviene de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para elegir cómo respondemos ante ellas. En cada situación, Él nos muestra que el amor, el perdón y la compasión son las claves para superar cada una de ellas. Con su amor, humildad y comprensión, nos ofrece un camino de transformación, donde podemos aprender a ver el mundo con esperanza y respeto. No importa cuán difíciles sean los momentos, su enseñanza siempre será una luz que nos guía hacia una vida más compasiva y llena de fe. A lo largo de estos ejemplos, podemos ver cómo Jesús, en cada una de estas situaciones, nos enseñaría a vivir con amor, misericordia, humildad y paz.
Aunque como seres humanos estamos expuestos a las emociones y dificultades que pueden llevarnos a actuar de manera negativa, el ejemplo de Cristo es claro: el camino hacia la verdadera paz y equilibrio en la vida está en seguir sus enseñanzas de compasión, perdón y servicio. Jesús no solo predicó estas virtudes, sino que las vivió en carne propia. En sus momentos de angustia, como en el huerto de Getsemaní o al ser crucificado, nunca actuó desde la venganza o el resentimiento, sino que siempre actuó con un amor radical hacia todos. Nos dio la máxima enseñanza, que puedes encontrar en Mateo 22 versículo 39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este amor no es egoísta ni condicional, sino incondicional, el amor que transforma y sana. Si seguimos el ejemplo de Jesús, podemos superar los sentimientos negativos y las actitudes destructivas que nos afectan en la vida diaria. En lugar de reaccionar con ira, celos, envidia o desconfianza, podemos optar por la paz, la comprensión y el perdón. Jesús nos llama a vivir de manera que reflejemos su amor en todas nuestras relaciones, buscando ser instrumentos de sanación y no de conflicto. De esta manera, cuando enfrentes situaciones difíciles o tensas, vuelve a esta pregunta poderosa: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Tal vez no todo se solucione al instante, pero en su ejemplo, encontrarás paz, dirección, propósito, sabiduría y el amor que necesitas para responder con gracia, paciencia y compasión. Permanece en su luz y camina con fe, porque Él te guiará siempre. Espero te haya gustado mucho el video. Si fue así, regálame un me gusta y suscríbete para que formes parte de este canal y no te pierdas el próximo video que tengo preparado para ti en Oración y Verbo. Gracias, y hasta el próximo video.